Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 23 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos de nuevo a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas, programa 23 de la tercera temporada y un programa que va a girar en torno a 3 eventos o 3 acontecimientos importantes, o por así decirlo, 2 acontecimientos importantes y una noticia muy relevante, sobre todo para nosotros los españoles, que se ha publicado o se ha oficializado en las últimas horas. Los dos grandes eventos, por supuesto, ese PFL de Dubái y el evento de UFC en el Apex de Las Vegas, ese UFC Fight Night. Pero lo más importante y la noticia con la que vamos a abrir este programa número 23 es que por fin conocemos cuándo y contra quién debutará el canario, el guanche Etxer Sosa en la UFC. La fecha, el 14 de marzo, sábado 14 de marzo, localización Meta Apex de Las Vegas, por lo tanto un evento Fight Night, ese evento Fight Night que enfrentará en la pelea principal a Kevin, el Chino Vallejos, y a Yosemite. Pues en las preliminares todavía no se ha confirmado oficialmente el lugar que va a ocupar la pelea de Etxer Sosa, posiblemente sea una de las primeras preliminares. Tendremos al canario debutando por fin en la UFC, por lo tanto Etxer Sosa 14 de marzo, debut oficial en la UFC. Su rival, Luan Lacerda, el brasileño de Nova União, ex campeón de Shooto, el propio presidente de Shooto, que es esta promotora brasileña, es su representante. La noticia la anunció oficialmente el periodista o influencer, tuitero, por así decirlo, neerlandés Marcel Dorf, que es un especialista en adelantar combates que no están confirmados oficialmente. Y pues minutos después se confirmó ya por parte de Etxer, por parte de Luan, por parte de la propia UFC, la oficialidad de este enfrentamiento. Pelea que se va a dar en el peso gallo, en las 135 libras, la categoría de Etxer. Etxer lleva pues mucho tiempo preparándose en Tailandia, lleva de campamento mucho tiempo, según parece está en un estado de forma excepcional, por lo tanto va a llegar, a pesar del corto aviso, en muy buen estado físico. Es un peleador que corta bastante peso, por lo tanto es posible que en la báscula el día anterior, el 13 de marzo, lo veamos pues sensiblemente deshidratado. Y el debut pues no es en el UFC de Londres, que yo tantas veces había comentado anteriormente, que llega una semana después, el 21 de marzo. Ya sabíais por qué decía lo de buena fecha. Tenía que debutar más o menos por esta época. En lugar del UFC de Londres, pues se adelanta un poquito su debut, corto aviso. Y enfrentamiento contra Luan Lacerda, brasileño, como decía, Nova União, 13 victorias, 3 derrotas, 33 años, y en la UFC pues tiene un total de 3 peleas, récord negativo, 2 derrotas y 1 victoria. La victoria pues fue su última pelea en UFC en octubre de 2025 contra el también brasileño Simón Oliveira. Una pelea que duró pues poco más de 7 minutos y medio, y que finalizó Luan Lacerda por armbar una llave de brazo, la verdad que bastante bonita. Y es que el principal peligro de Luan Lacerda es precisamente pues su grappling, su jiu-jitsu. Es un peleador muy peligroso en el suelo, un peleador que está cómodo en el suelo en todas las posiciones, que busca la sumisión estando en cualquier posición de suelo, incluso en posiciones poco dominantes, y es el principal peligro de Lacerda, llevar la pelea al suelo, que por H o por B acabe la pelea con los dos luchadores, tanto Etxer como Luan, en el suelo, y ahí pueda pues sacar ventaja el brasileño, a pesar de que Etxer es un peleador muy completo, tiene buen grappling, sobre todo un buen grappling defensivo, y sobre todo es un peleador inteligente el bueno de Etxer Sosa. Debería evitar en la medida de lo posible ir al suelo, a pesar de que en su última pelea en el Contender vimos al canario dominando a Maxon Lee e incluso estando cerca de conseguir la finalización, la sumisión.
Aquí lo va a tener un poquito más difícil, por lo tanto debería evitar ir a posiciones de suelo con Luan Lacerda, ya que Lacerda, de esas 13 victorias profesionales que comentaba, 11 de ellas han venido por la vía de la sumisión. Un porcentaje muy alto que deja bien claro el potencial o el nivel que tiene el brasileño en el suelo. La gran victoria de Luan Lacerda, más allá de esa última contra Simón Oliveira, que es un Simón Oliveira en horas muy bajas. No sé yo si volveremos a ver a Oliveira en la UFC peleando. Creo que acumula ya con esta derrota 4 consecutivas, un nivel muy bajo. La verdad que fue una pelea relativamente fácil para Luan. Y más allá de su periplo por UFC, que como comentaba tenía esta victoria contra Simón y 2 derrotas, que han sido 2 derrotas contra Cody Stamann y Damon Blackshear, que son 2 peleadores de buen nivel del gallo, pues fuera tiene una victoria contra Marcirley Alves en LFA, que le dio la oportunidad de pelear en la UFC, dio el salto directamente del LFA a UFC sin pasar por el Contender Series, y luego pues tiene victorias, por ejemplo, en regionales de Brasil contra Raulian Paiva, ex peleador UFC. Tiene una derrota contra Ari Farias por sumisión en 2014, que es también un peleador de nivel. Y luego el resto de rivales pues de un nivel muy bajo, sobre todo pues peleando en Shoto, de un nivel pues regional brasileño. Aún así, campeón Luan Lacerda de Shoto, solo tiene 3 derrotas como profesional. Es verdad que para tener 33 años pues tiene muy pocas peleas profesionales, son solo 16, y un peleador muy peligroso en el suelo. Arriba, pues Echer Sosa debería de dominar, debería pues enmarcar el tiempo de la pelea, debería dominar en el striking, debería también tener la ventaja de potencia, ventaja de alcance, también tiene mejor wrestling, aunque luego en el grappling pues es ligeramente mejor, al menos técnicamente, Luan Lacerda. Y Echer pues debería contar con esa ventaja, que es empezar la pelea con ambos luchadores de pie y arriba pues marcar dónde se va a disputar el combate. Si se mantiene arriba, Echer Sosa debería dominar, debería conectar rodillas, debería conectar patadas, mucho jab, debería dominar en definitiva con su boxeo. Creo que lo va a hacer. Echer tiene 30 años, está en su prime físico, tiene más regularidad y más peleas acumuladas en estos últimos años. La última en septiembre contra Maxon Lee, que fue la verdad que una actuación increíble del bueno de Echer Sosa. Luego ya en WoW tenía victorias contra Yaman Mujahid, a quien venció en menos de un minuto. Victoria también contra Thiago Enrique, Roger Blanque. Luego pues a nivel internacional, esa última victoria en FCR contra Thomas Gromval, a quien le dominó de principio a fin y le sirvió para ser campeón de esta promotora, si no me equivoco, danesa o finlandesa, tendría que confirmarlo, sueca, no sé de qué país nórdico era esta promotora, pero en definitiva un peleador Echer Sosa mucho más completo en su prime físico y mental. Ya sabéis que llegó a ese combate troncal en su carrera contra Maxon Lee tras haber fallecido su padre un par de días antes. Obviamente la fuerza mental que demostró Echer Sosa pues no pasó desapercibido para nadie, ni para el público español, ni para la propia UFC, que en este caso el manda más. Dana White incluso tuvo palabras de agradecimiento con Echer, le dio una dedicatoria en papel. Luego incluso ha aparecido Echer o la historia de Echer en algún evento posterior, recalcando y sobre todo pues destacando esa fuerza interior del peleador canario, que sobre todo pues es el salir a pelear y tener prácticamente que jugarte la vida, porque los peleadores cuando salen al octógono, un despiste te puede costar un golpe limpio en la cabeza del que no te recuperas, o quizás no acaba con tu vida, pero sí puede acabar con tu carrera, una mala lesión. Pues salir a pelear cuando tienes que tener todos los sentidos en alerta 2 días después de que haya fallecido tu padre y no poder asistir al funeral porque tu padre pues está en tierras españolas, tú estás a miles de kilómetros. No cualquiera dice voy a pelear mañana y voy a ganar por mi padre, y eso es lo que hizo Echer Sosa, salir a pelear contra un luchador complicadísimo como es Maxon Lee, un gigante del peso gallo, un peleador altísimo de unas cualidades físicas increíbles, y dominarlo arriba y en el suelo de la forma en que lo hizo. Por lo tanto, contrato
aseguradísimo el que se llevó Echer Sosa, y el debut pues unos meses después, 14 de marzo, como comentaba, Meta Apex de Las Vegas. Habrá poco público, habrá unas 1.500 personas disfrutando del combate. Hay un aforo un poquito más alto en el Apex ahora que en temporadas anteriores, pero aún así pues no es ese debut en un evento numerado o en un evento europeo como puede ser UFC Londres, que hubiera estado, la verdad, que bastante bien. En resumen, pelea muy buena para Echer Sosa, que debería partir como claro favorito en este combate, sobre todo con la ventaja que tiene de striking, de wrestling, de ritmo y de velocidad, y sobre todo evitar ir al suelo. Si hace un campamento centrándose en evitar ir al suelo, defensa de derribos, trabajo de clinch, va a hacer mucho daño a Luan Lacerda, e incluso creo que debería conseguir la finalización en el segundo, tercer asalto. Así que nada, estamos pendientes de esta pelea, de toda la actualidad que pueda producirse en torno a ella. Cualquier tipo de noticia relevante respecto al resto de españoles, ya sabéis, Joel Álvarez, Dani Várez, Alexandre Topuria, pues lo traeré a este programa, porque ya sabéis que me encanta, ¿no?, comentar un poco cuando se anuncian los combates, que son ya muchos los peleadores que hay de UFC con nacionalidad española, y aún así pues llevamos varios meses pues sin saber nada de ellos. Ilia Topuria también, por suerte, se ha anunciado que ya ha terminado su pleito, ¿no?, judicial con su exmujer. Parece que ya se centra en el campamento y todo apunta a que va a pelear en la Casa Blanca contra Justin Gaethje. Todo apunta a ello, parece que es la opción más viable. Esa opción contra Tsarukyan tendrá que esperar, por lo tanto lo más probable que ocurra es que Ilia Topuria pues defienda su cinturón contra el campeón interino actual, que es Justin Gaethje, después de la paliza que le dio Gaethje a Paddy Pimblett. Evento en la Casa Blanca que parece que tendrá muy poquitas peleas, van a ser 6-7 las que se presuponen que conformarán la cartelera. No va a ser un evento al uso, va a ser un evento bastante caro para la UFC, un evento que va a estar al aire libre. Vamos a ver si estará cubierto. Ya sabéis que el tema de la humedad afecta mucho a las artes marciales mixtas. La lona de la UFC es de un material muy similar al terciopelo, por lo tanto no resbala, pero aún así una capa de agua puede molestar bastante a los luchadores, que sobre todo a este nivel no están acostumbrados a pelear al aire libre. Por lo tanto vamos a ver qué hace la UFC con ese evento, que seguramente sea uno de los más caros que va a organizar la promotora en toda su historia desde que está organizando eventos de artes marciales mixtas. Y muy interesante, sobre todo si se confirma ese Topuria contra Gaethje, que debería ser pues una de las peleas finales o la pelea final que cierre la cartelera, si es que Conor McGregor no confirma su regreso también para ese evento en la Casa Blanca. Así que nada, cualquier tipo de noticia, como ya sabéis, que se publique, que se oficialice sobre los peleadores españoles, pues intentaré traerlo aquí lo antes posible. No comenté lo de Cher antes de publicar este programa, creo que se publicó el jueves, no dije nada ni ayer ni el viernes, sobre todo porque ya estaba muy cerquita el fin de semana, tenía pensado grabar el programa hoy y creo que no había necesidad de publicar este podcast de 10 minutos hablando de Echer Sosa y su rival, teniendo en cuenta que iba a publicar pues 2 días después el programa semanal. Ya sabéis que yo me baso un poquito más en mi disponibilidad, que en este caso el número de programas semanales. No me importa subir mini episodios de 15, 20, 30 minutos, pero creo que aquí pues no era necesario. Y también pues sobre todo depende del contexto del peleador del que hablemos. Si por ejemplo la próxima pelea de Joel Álvarez se confirma que es un Joel Álvarez contra MVP o contra algún top de la división, pelea espectacular, pues por supuesto intentaré traerlo aquí lo antes posible. Noticias también relevantes sobre las artes marciales mixtas, y es que se ha confirmado el fichaje por parte de PFL del hispano-argentino Franco Tenaglia, quien debutará en PFL en el evento de Madrid. Fichaje increíble de PFL. Franco Tenaglia, un peleador que mueve muchísimo aquí en España, campeón de Bare Knuckle, un peleador muy espectacular, pegador, que va siempre con todo. Va a debutar, si nada se tuerce, en ese evento del 20 de marzo, ese viernes 20 de marzo en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, evento que seguro, como ya muchos sabréis, podré ver presencialmente y os traeré las impresiones
de todo lo que rodea al universo PFL. Muchísimas ganas de ese evento en Madrid, que se está confirmando, la verdad, una cartelera muy buena, a pesar de que quedan 2-3 combates por anunciar para la cartelera principal, y ya os digo yo que hay algún nombre por ahí. No va a sorprender, pero esa pelea va a ser de un nivel muy alto. Y nada, también en cuanto se confirmen peleas importantes que tengo ahí a la espera de que se anuncien oficialmente, las traeré a este programa lo antes posible. Y ya volviendo al formato habitual de 4 onzas, de análisis de los últimos eventos, toca pues repasar un poco lo que ha ocurrido en estas grandes carteleras que han sucedido pues en esta primera semana de febrero. Semana en la que hemos tenido LFA, en la que tuvimos pues evento pequeñito de esta promotora regional norteamericana. Hubo pelea por el cinturón del peso medio, cinturón que perdió el ucraniano David Alex Berdiev contra el local Joseph Kropshot. Sorpresa muy grande. También sorpresa en el combate coprincipal, ya que Dedrick Sanders se impuso al ruso Nikolai Kiose, cuando partía el ruso como bastante favorito. Mackenzie Stiller ganó a Kendra McIntyre en la pelea antepenúltima del evento, y luego el resto de combates pues de un nivel muy bajito, pero sobre todo la gran sorpresa en ese sorpaso que hubo en el peso medio. El gran competidor en esta semana de UFC, que nos trajo pues también una cartelera que podría considerarse incluso superior a la de UFC, fue PFL, con ese evento PFL de Dubái, evento que nos traía como pelea principal ese duelo por el cinturón del peso ligero de PFL, cinturón que posee Usman Nurmagomedov y que intentaba arrebatar el campeón del torneo del peso ligero de 2025, el inglés Alfie Davis. Un evento en Dubái, en tierras musulmanas, por lo tanto muchísimo protagonista ruso, sobre todo ruso de la zona caucásica, ruso también musulmán, como no podía ser de otra manera. Mucho pupilo también de Khabib Nurmagomedov. Khabib, si no me equivoco, creo que vive incluso en Dubái. Además tengo un amigo cercano que trabaja en Dubái, que coincidió con él en esta misma semana. Tiene creo que un hijo que juega al fútbol y demás, y pudo hablar con Khabib. Y si no me equivoco, él vive en la propia Dubái. No sé si tiene residencia compartida entre Dubái y Mahatchala, pero un peleador pues que, según me han comentado en persona, pues gana muchísimo, muy tranquilo, buen tipo, cercano, según me ha dicho mi amigo, y un peleador que se ha convertido ahora en uno de los entrenadores referencias en todo el mundo. Tiene muchísimos luchadores a su cargo, muchísimos pupilos. El propio Usman Nurmagomedov, de quien también es primo, está a su cargo. También a Umar, que está en la UFC, y muchísimos luchadores que son élite en artes marciales mixtas a nivel internacional, pues entrenan junto a Khabib Nurmagomedov. En este evento abrió con una gran sorpresa, que fue la derrota de Haider Khan, del inglés, frente a Johnny Gregory por guillotina en solo un minuto de pelea. Partía como favoritísimo el inglés. Luego tuvimos la victoria de Khabib Nabiev, el primer pupilo de Khabib Nurmagomedov en participar en esta cartelera. Ganó al egipcio Ahmed Sami por KO en el segundo asalto. Luego tuvimos victoria de Luke Trainer frente a Rob Wilkinson por guillotina. Victoria muy buena de Luke Trainer, que es un peleador también muy a tener en cuenta en la categoría del peso semipesado de PFL. Denise Kielholtz volvió ganando a Antonia Silvaneide, a la brasileña, que venció de forma clara por decisión unánime. Kielholtz es una peleadora con muchísima experiencia, muchísimos años en Bellator, y ahora pues ha dado el salto a PFL y ha vuelto a la senda de la victoria. Luego tuvimos la victoria de Maksharit Zaniukov contra Mini Ayub, el francés. Pelea igualada, en la que al final el derribo que consiguió Zaniukov en el último asalto le acabó dando el combate. Luego tuvimos la victoria de Renat Kabalov, que creo que también es pupilo de Khabib, contra Edgar Scrivers por decisión unánime. Taylor Lapillus se impuso a Kasum Kasumov por KO en el tercer asalto. Lapillus, ya sabéis, ex peleador UFC. Amru Magomedov ganó a Colton Englund de forma rapidísima por KO en medio minuto. Y luego ya pues en la cartelera principal llegaron los combates más importantes de la noche. Puya Ramani sigue pues subiendo
de forma exponencial al ganar a Carl Williams, ex peleador de UFC, ex peso pesado de la gran promotora a nivel mundial, y Puya Ramani, un peleador que da miedo, un peleador completo, un peleador sobre todo letal en el suelo, muy físico, récord 6-0, a nivel de Jiu-Jitsu creo que no hay nadie en su peso que se pueda equiparar a él. El boxeo es verdad que es su arma floja, pero aún así tiene capacidad de KO, tiene un boxeo decente y es un peleador muy a tener en cuenta, ya no solo dentro de PFL, sino también pues en el caso de que diera o acabara dando el salto a la UFC, teniendo en cuenta que solo tiene 33 años el bueno de Puya, es un peleador a tener muy en cuenta porque si te lleva al suelo te acaba sometiendo. Luego tuvimos la pelea del peso pluma entre Jesús Pinedo y Salamat Isbulaev. Muy mala sensación que dejó el peruano Jesús Pinedo, finalizado en el primer asalto por KO, tras caer en una posición de dominación total, en crucifijo. Muy mal Pinedo, que en este caso pues creía, yo al menos personalmente, que iba a plantar bastante más batalla a Isbulaev, incluso creía que iba a ganar, pero la verdad que no hubo pelea, todo el rato yendo a remolque del ruso, siendo dominado, derribado con facilidad y siendo pues finalizado en el primer asalto. Muy decepcionante Pinedo, sobre todo con la experiencia que tiene el peruano enfrentándose a los mejores de PFL, caer de esta forma con el ruso sin plantar batalla. Luego hubo una pequeña polémica que fue la victoria de Abduragimov, el Lazy King, el francés, que se impuso a Kendley San Luis por decisión dividida, pelea muy cerrada. Entiendo la polémica, aunque es una pelea 50-50 lanzamiento de monedas, y los jueces, pues en Dubái, como no, se lo dan al peleador musulmán, Abduragimov. Luego tuvimos otra gran sorpresa, que fue para mí la gran sorpresa de esta cartelera principal, que fue la primera derrota como profesional de Shamil Musaev contra Ramazan Kuramagomedov. Perdió por decisión unánime, perdió de forma muy clara Shamil Musaev, no pudo en ningún momento plantar cara a Kuramagomedov, se vio dominado en todas las áreas, tuvo algún momento en el que sí que conectó, pero no terminaba de coger su ritmo. Sobre todo sorprendente porque Shamil Musaev en los últimos combates se había mostrado implacable, había arrollado a todos sus rivales, a Umaratov, a Ramazanov en 2 ocasiones, a Logan Storley también lo finalizó. Luego, pues en KSW, donde estuvo antes de dar el salto a PFL, dominaba también a todos los rivales europeos, y aquí contra Kuramagomedov pues no pudo prácticamente encontrar su ritmo en ningún momento de la pelea y perdió por decisión unánime. Por lo tanto, pues el campeón de ese peso welter hasta ese momento vacante se ha convertido o ha sido Ramazan Kuramagomedov, pero ya no es campeón del peso welter. Y diréis, ¿qué ha pasado aquí? Si ganó el cinturón ayer, día 7 de febrero, estoy grabando el podcast día 8, ¿cómo que no es campeón? ¿Qué ha pasado? Pues es que minutos después de haber peleado, Kuramagomedov anunció que se retiraba de las artes marciales mixtas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ha pasado? No cuadra. Mira la edad de Kuramagomedov, 29 años. ¿Qué pasa? Algo nos perdemos, no lo sabemos. Además, mostró un nivel increíble. No es un peleador que haya tenido muchísimas lesiones. No es un peleador que se haya arrastrado en esta última pelea. Sí que es cierto que tuvo un parón, ¿no?, antes de enfrentarse a Musaev de casi 2 años, pero en Bellator ganó a Jason Jackson. En Bellator ganó también a Jalil Willis en su debut. Siempre, pues la verdad que el nivel que ha mostrado es muy alto, incluso estuvo cerca de entrar en la UFC, participó en el Contender Series, ganó a Jordan Williams por decisión dividida, si no me equivoco, no le valió para conseguir el contrato, y es extraño que un peleador de 29 años que vence a todo un Shamil Musaev, que se consideraba pues uno de los mejores pesos welter a nivel mundial, pues se retire de esta forma. Algo extraño, algo habrá pasado y muy raro. Por lo tanto, el cinturón vuelve a quedar vacante y veremos a ver pues qué 2 peleadores de PFL lo disputan. Y ya en la pelea principal, pues como comentaba hace 5 minutos, Alfie Davis, el inglés, campeón del torneo de PFL del peso ligero, donde dio la gran sorpresa de vencer a Gatsi Rabadanov en la final, se enfrentaba
al invicto Usman Nurmagomedov, récord 20-0, con la intención de dar otra sorpresa, la segunda sorpresa consecutiva, y arrebatarle el cinturón de campeón absoluto de PFL. No pudo ser. Usman Nurmagomedov está a otro nivel, al menos dentro de la UFC. Solo hay un peleador que le haya podido plantar cara, que es Paul Hughes. Por ahí aparece Archie Colgan como opción, ¿no? Sobre todo porque Archie Colgan es un muy buen wrestler con un buen boxeo, que es la única opción que a mí se me ocurre le puede plantar cara actualmente a Usman Nurmagomedov en PFL. Alfie Davis aguantó casi 3 asaltos, pero al final del tercero cayó en un triángulo, fue sometido, creo, no sé si llegó a dormirse, pero obligó al árbitro a detener la pelea. Como decía, no tiene prácticamente rivales Usman en PFL. Paul Hughes sí le ha dado batalla en las 2 peleas que ha tenido. Tarde o temprano yo creo que Usman va a dar el salto a la UFC. Sí que creo que PFL le ofrece más dinero del que le puede ofrecer UFC actualmente. Además, UFC cuenta con la baza de tener a Ilia Topuria como campeón del peso ligero, que es prácticamente el mejor peleador que puedes encontrar en todo el mundo. En el caso de enfrentar a Usman y a Ilia, yo creo que Ilia le pasaría por encima. Incluso creo que el propio Arman Tsarukyan pasaría por encima de Usman Nurmagomedov, pero es un fichaje que tendría sentido para la UFC. Pupilo de Khabib, hermano de Umar, entraría directamente a pelear contra un top 5, top 10 del peso ligero. Y es un fichaje muy probable, sobre todo teniendo en cuenta que Usman solo tiene 27 años, está haciendo bastante dinero y llegará a un punto en el que no le queden rivales a batir en PFL y quiera dar el salto a enfrentarse con rivales top mundial, y esos rivales pues están por supuesto en UFC. Y hablando de UFC, volvió UFC también este fin de semana, volvió a su formato del UFC Fight Night, a hacer un evento en el Apex de Las Vegas, renombrado Meta por el patrocinio de la compañía de Mark Zuckerberg, y un evento que nos traía como pelea principal ese enfrentamiento del peso gallo entre Mario Bautista y Vinicius Oliveira, 2 top 10 de la división. Evento interesante, evento con algún resultado sorprendente, como era de esperar, y un evento pues entretenido, evento que abría con la pelea femenina entre Priscila Zombie Cachoeira y la polaca Claudia Sigula. Victoria cómoda para Claudia Sigula en una pelea de muy bajo nivel. Luego teníamos el enfrentamiento entre Muin Gafurov y el polaco Jakub Wiklax, pelea en la que finaliza Jakub Wiklax a 1 minuto del final por guillotina, en una pelea muy igualada, que según parece iba a ganar Jakub Wiklax por decisión, aunque a mí me dio la sensación de que estaba ganando el tercer asalto Gafurov. Pelea muy cerrada, que en este caso pues dejó a Gafurov muy enfadado. Gafurov, que salió o tuvo como esquina al ex campeón Merab Dvalishvili. Luego tuvimos enfrentamiento femenino entre Eduarda Moura y Con Wang, victoria para la China por decisión unánime, pelea también de muy bajo nivel, aunque Con Wang la vi mejor, la vi más completa. Luego tuvimos un enfrentamiento que se produjo a última hora, que se organizó a última hora, porque hubo baja de Said Nurmagomedov, parece que por lesión. Se va a enfrentar Said a Javid Basharat. Se cayó Said y tuvo que entrar el mexicano Gianni Vázquez en corto aviso, y casi le da un susto de muerte el bueno de Gianni Vázquez a Basharat en el segundo asalto. Casi consigue la finalización. Tuvo que tirar en este caso del derribo Basharat en el tercer asalto para no complicarse la pelea, ya que estaba muy cansado y muy dolorido por ese castigo que había sufrido por parte del mexicano en el segundo asalto. Debut muy meritorio de Gianni en la UFC, lo vamos a volver a ver por supuesto pelear en la compañía, y teniendo en cuenta la guerra que le ha dado a Basharat, debutando en corto aviso, sin estar en su peso, pues en cuanto lo veamos pelear, incluso posiblemente también en el peso mosca, si ajusta un poquito el recorte de peso, creo que vamos a tener aquí a un peleador que va a hacer carrera o va a hacer varias peleas en la UFC. Por lo tanto, un nuevo mexicano en la UFC, y como siempre un mexicano dando guerra en la UFC, como siempre ocurre con los hermanos de Centroamérica. Luego, enfrentamiento entre brasileñas, Bruna Brasil y Kathleen Souza, pelea muy igualada en la que empezó bastante bien
Bruna Brasil, que entrena, como ya sabréis muchos, en el Fighting Nerds con Caio Borrallo, con Jan Silva, Mauricio Ruffi, aunque Mauricio Ruffi ha hecho el último campamento con Volkanovski, con Carlos Pratis, una peleadora con buen boxeo, una peleadora que suele empezar bien, bastante técnica, además metió en su repertorio rodillas muy buenas que causaron bastantes molestias a Ketlen Sousa, buena defensa de derribo en los primeros minutos de Bruna Brasil, pero luego, a medida que avanzaba la pelea, Ketlen Sousa pues empezaba a imponer su ritmo, a dominar, a robar los minutos, robar los asaltos y al final pues acabar amarrando la victoria por decisión unánime. Aún así pues una pelea muy poco destacable de ambas. Luego Nikolai Beretenikov conseguía una rápida finalización contra el veteranísimo Nico Price por KO en el primer asalto, un KO que dejó dormido pero de pie a Nico Price, que está pues ya para retirarse de la UFC, para que no sufra pues sobre todo más daño. Por favor pido eso, que se retire, que dé un paso a un lado o que se enfrente únicamente a peleadores muy veteranos, porque si no le pueden hacer mucho daño. Y por ejemplo pues los enfrentamientos que yo haría para Nico Price pues sería enfrentarlos a luchadores como por ejemplo Alex Morono, que también perdió, en este caso aguantó hasta la decisión, pero perdió de forma muy clara contra Danil Donchenko, contra el ucraniano. Se llevó una paliza el bueno de Alex Morono, que tampoco está para enfrentarse a luchadores jóvenes que vienen apretando y pues tiene que dar un paso a un lado, un paso atrás, incluso plantearse el retiro, porque pues las nuevas generaciones llegan muy fuerte y aquí en el peso welter pues hay muchísimo nivel. Luego ya en la cartelera principal tuvimos combate entre Julius Walker y Dustin Jacoby. Julius Walker muy bien en el primer asalto, derribando a Jacoby, dominando, también gastando más energía de lo recomendable, porque hizo varios derribos en los que levantó a Jacoby pues por todo lo alto, pero luego no terminó de lanzar a Jacoby al suelo, no hubo un impacto fuerte que generara daño en Dustin, y realmente lo que hizo es cansarse más de lo recomendable, como decía. Incluso hubo un derribo que hizo a falta de 2 segundos para el final, cuando ya tenía el asalto más que ganado, que lo único que hizo es gastar de más, y luego ese gasto pues de energía que hizo sin necesidad pues seguramente le afectara a la hora de afrontar el segundo asalto, ya que pues Dustin Jacoby conectaba limpio sobre Walker al principio del segundo asalto y conseguía pues finalizar a Julius Walker después de que Walker intentara sobrevivir durante varios segundos. Muchísimo castigo el que sufrió Walker de parte de Jacoby, que es un peleador letal y que cuando huele la sangre pues no da tregua, busca siempre finalizar y en este caso pues aquí no tuvo ningún tipo de remordimiento contra Walker, a quien finalizó oficialmente en el minuto 1, segundo 42 del segundo asalto. Julius Walker prometía bastante, sobre todo por edad, es un peleador todavía joven, 26 años. Tuvo un debut complicado contra Alonso Menifield, a quien casi gana, ya que perdió por decisión dividida. Dio muy buena pelea Julius Walker. Luego consiguió su primera victoria oficial contra Rafa Cerqueira en verano del año pasado. Una victoria que cuenta con un asterisco, y es que Rafael Cerqueira es posiblemente el peor peleador que ha pasado por la UFC, el peor del peso ligero seguro, o del peso semipesado seguro, y luego como peleador libra por libra pues puede ser de lo más malito que ha habido en UFC. Muy decepcionante Rafael Cerqueira en la mejor promotora del mundo. Llegó firmando directamente por la compañía y luego 4 derrotas consecutivas, 3 de ellas por finalización, 3 de ellas por finalización en el primer asalto, y por eso decía que esa victoria contra Rafael Cerqueira pues no dice mucho del nivel de Julius Walker. Ganó a Dustin Jacoby en el primer asalto, pero luego en el segundo, en cuanto encontró algo de oposición, pues se vino abajo y acabó siendo finalizado. Aún así, como decía, peleador muy joven para esta división, y seguro que mejora y en este caso pues se convierte en un luchador mucho más completo, que más allá de los derribos y del control en el suelo pues pueda defenderse de strikers pues depurados, como puede ser el caso de Dustin Jacoby, que tiene un kickboxing muy bueno para la división. Luego llegaba la segunda pelea de los Basharat, en este caso de Farid Basharat, que si no me equivoco es el más joven de los dos.
Victoria por decisión dividida para Farid contra Jan Matsumoto. Pelea muy, muy cerrada. Para mí se la debería haber llevado el brasileño, quien pierde el primer asalto, gana el segundo y luego también gana el tercero, que es el más cerrado de los tres. Aquí 2 jueces le dieron 29-28, por lo tanto el tercer asalto a Farid, uno le dio el tercero a Matsumoto y yo creo que debió ganar el brasileño, que fue de menos a más, al contrario que Basharat, que también fue de más a menos. Empezó muy bien el combate, muy rápido, muy, muy técnico, muy completo, pero luego a medida que iba pasando el combate se fue viniendo un poco abajo para, en mi opinión, terminar mereciendo perder el combate. Aún así, sigue invicto Farid Basharat, se pone ya con un récord 15-0. Y cuando llegaron a la UFC los dos hermanos, todo apuntaba que el bueno de los dos era Javid, pero sí que es cierto que por trayectoria, aunque son dos peleadores de un nivel muy, muy similar, creo que me quedo con Farid, a pesar de que aquí contra Matsumoto no ha dado una buena imagen, pero al fin y al cabo Matsumoto es también un peleador muy complicado, muy fuerte del peso gallo y que también pues estaba invicto hasta hace muy poquito, hasta esa derrota que tuvo contra el veteranísimo Rob Font. Y luego, la que para la UFC fue la mejor pelea de la noche, pues fue el enfrentamiento entre el polaco Michal Olesiejczuk y el canadiense Marc-André Barriault. Una pelea extraña, una pelea en la que vimos dominancia de Lord Michal en el primer asalto. Luego se cansó un poco, se recuperó Marc-André Barriault de ese castigo que sufrió en el primer round, empezó a cortar distancias, que ahí Marc-André es peligroso, empezó ya con el intercambio cercano en el boxeo. Marc-André Barriault es un peleador con muy buen cardio, robó ese segundo asalto y luego en el tercero pues volvía un poquito la dinámica del primero, con Michal más fresco, conectando golpes, conectando también pues sobre todo importante golpes limpios al hígado del canadiense, que hacían mucho daño y cortaban la respiración y la recuperación de Barriault. Le daban el tercer asalto al polaco, que se acababa imponiendo 29-28, pero una pelea rara, como decía, en la que todo apuntaba que Michal acabaría finalizando a Marc-André, sobre todo porque hemos visto una versión renovada de Michal desde que entrena en el Fighting Nerds, y aquí pues a pesar de ese ritmo tan alto que impuso en el primer asalto, no sé si por haber impuesto un ritmo muy alto y no haber finalizado, pues eso luego lo sufrió en los últimos 10 minutos, no vimos a ese Michal dominante de las últimas peleas. En definitiva sí que es cierto que fue un combate muy bueno a nivel general, muy entretenido, muy igualado, pero decepciona esa victoria de Michal, porque yo al menos en lo personal esperaba mucho del europeo. Y luego, en la antepenúltima pelea de la noche, subimos al peso pesado, Jailton Almeida enfrentándose a Rizvan Kuniev. También pelea muy entretenida, un choque de estilos entre un grappler como es Jailton Almeida y un peleador más completo como es Rizvan Kuniev, con mejor boxeo, mejor wrestling, que al fin y al cabo es lo que acabó decidiendo el combate, ya que Rizvan decidió dónde se iba a realizar la pelea por tener un wrestling de mejor nivel. Obviamente, teniendo en cuenta que Jailton viene del peso semipesado, no es un peso pesado natural como lo es Rizvan, también lo acusó a la hora de derribar y volvimos a ver a ese Jailton perdido cuando la pelea no va al suelo. Victoria por decisión unánime de Kuniev, creo que 30-27 si no me equivoco, y una pelea en la que partía como no favorito el ruso, para mí bastante sorprendente por la pelea que dio tan buena contra Curtis Blades, y que Jailton pues no estaba dejando las mejores sensaciones en sus últimos combates. Y lo más importante es que Kuniev consigue por fin su primera victoria en UFC. En PFL lo estaba haciendo genial, llegó esa polémica por positivo en sustancias dopantes, para mí creo que bastante evidente por el cambio físico que ha tenido el Kuniev del pasado con el actual. Solo hay que ver cómo subía para enfrentarse a Renan Ferreira, y aquí pues demuestra que a pesar de no tener el mismo físico que tenía pues cuando tomaba esa sustancia, pues es un peleador muy completo, muy bueno, le dio guerra a Curtis Blades, casi le gana, y aquí pues a todo un Jailton Almeida pues lo consiguió neutralizar, lo consiguió mantener arriba, dominarlo con su wrestling, dominarlo con su clinch y su boxeo y llevarse la primera victoria en la UFC. Y en la penúltima pelea de la noche, pues teníamos de regreso a Kyoji Horiguchi, la leyenda japonesa, contra Amir Albasi. Pelea también muy entretenida, pelea del peso mosca,
entre un Kyoji Horiguchi que está viviendo una segunda juventud, ya estuvo hace muchos años en la UFC, salió de UFC para ir a Bellator, de Bellator fue a Rising, ahora vuelve para enfrentarse a Tagir Ulanbekov y lo domina de principio a fin. Le dan a un Amir Albazi que se ha enfrentado a los mejores de la categoría y lo domina en la mayoría de los minutos. Kyoji Horiguchi, auténtica leyenda. Como ya he dicho, peleador nipón que entrena en el American Top Team. Si investigáis un poquito, indagáis un poquito por redes sociales, por navegadores, podréis ver a compañeros del American Top Team hablando de Kyoji, deshaciéndose en elogios. Un peleador brutal, un peleador que obviamente pues al haberse enfrentado a los mejores, al tener un peso muy bajito, Kyoji Horiguchi sería el mejor del mundo en una división átomo, que creo que sería las 115 libras. Por desgracia, en las principales promotoras internacionales en categoría masculina no existen promotoras que tengan esa división, pero Kyoji Horiguchi, auténtica leyenda de las artes marciales mixtas internacionales, leyenda a nivel japonés, con 35 años creo que tiene, exactamente con 35 años, está mejor que nunca, lleva ya 2 victorias en la UFC. En cuanto a victorias profesionales, lleva ya 6 consecutivas. Fuera de la UFC tiene victoria contra Sergio Pettis y Makoto Shinryu, que son 2 peleadores muy buenos y muy destacable pues el estado de forma, el estado mental de Horiguchi, que incluso esta semana pues tras esa salida de Asu Almabayev contra Brandon Moreno en ese evento que va a haber en México el 28 de febrero, se ofrecía el propio Kyoji Horiguchi como reemplazo para enfrentarse a Brandon Moreno. Así que imaginaos la seguridad que tiene ahora mismo Kyoji Horiguchi en su nivel, que daba por hecho una victoria plácida contra Amir Albazi y empezar a preparar ya el combate contra Brandon Moreno. No ha aceptado la UFC porque el rival de Brandon Moreno en ese UFC Fight Night de México será Loner Kavanagh, el ex peleador de Cage Warriors. Pelea muy buena, aún así Loner Kavanagh, pues un peleador que viene de sufrir un KO importante contra Charles Johnson en verano de 2025. Estaba ganando fácilmente la pelea, vamos a ver qué tal lo hace el bueno de Loner Kavanagh contra todo un ex campeón como es Brandon Moreno. Y ya en la pelea principal, enfrentamiento entre Mario Bautista y Vinicius Oliveira. ¿Qué podemos decir de Mario Bautista? Auténtica masterclass la que dio el norteamericano contra Vinicius Oliveira, dominando arriba, dominando en el suelo, finalizando a Vinicius Oliveira en el segundo asalto por mataleón, llevándose por supuesto un más que merecido bono de la noche en una pelea en la que no tuvo rival, dominó de principio a fin. Como decía, auténtica masterclass, demostrando por qué es uno de los mejores pesos gallo de la UFC y del mundo, y volviendo pues a la senda del triunfo tras ese tropezón que tuvo contra Umar Nurmagomedov, hermano del peleador que en PFL pues ha vencido también este mismo fin de semana a Alfie Davis. Muy bueno Mario Bautista, muy técnico, muy físico, buen cardio, buen grappler, buen wrestler, peleador muy completo. Lo que pasa que obviamente pues el peso gallo es una división muy, muy competida en la que hay muy buenos rivales, el propio Umar Nurmagomedov, luego tenemos por ahí a Peter Yan, el propio Merab Dvalishvili, y aún así pues Mario Bautista, un peleador que se ha ganado por sí mismo lo de estar ahí rankeado en la UFC, venciendo a rivales buenísimos como son el propio Vinicius Oliveira, que venía barriendo a todos los rivales, Pachi Mix, José Aldo, a quien le ganó, sí que es cierto, de forma polémica por decisión dividida. Yo creo que esa pelea la ganó José Aldo, la leyenda, pero tiene victoria contra Ricky Simón, al que ganó muy fácil también, Damon Blackshear, Brian Kelleher, es decir, un peleador que nunca ha dudado en coger una pelea, con muchísimo corazón. Obviamente creo que con este nombre tiene que tener ascendencia hispana, seguramente de México, aunque no podría confirmarlo. Y sobre todo, pues por la parte de Vinicius Oliveira, el brasileño ha hecho unas declaraciones después del combate diciendo que se rompió, creo que en diciembre, la mano y que ha peleado sin una mano. Creo que realmente han sido excusas. Al fin y al cabo, se le vio muy mal de cardio a Vinicius Oliveira. Yo creo que ni estando al 100% hubiera podido ganar a Mario Bautista, sobre todo porque es un peleador que te exige mucho durante 25 minutos. Habría necesitado un KO muy sorprendente
o milagroso para ganar a Mario y sobre todo pues se desinfla un poquito ese Vinicius Oliveira que tanto prometía, pues sobre todo antes de enfrentarse a Bautista. Puede ser que aquí esté el límite, ¿no?, en cuanto a nivel que puede dar Vinicius, al menos en estos momentos. Es un peleador que tiene 30 años, todavía tiene capacidad de mejora, pero sí que es cierto que ha venido subiendo y ha ido venciendo a rivales complicados como el propio Said Nurmagomedov, Ricky Simón o Kyler Phillips, pero aquí con Mario Bautista pues ha encontrado una piedra de toque muy complicada. No ha podido pues plantar cara en ningún momento de la pelea. Vamos a ver cuándo vuelve a pelear Vinicius. Si es que tiene esa mano rota, pues va a tardar en volver bastante tiempo, posiblemente hasta verano no volvamos a ver al brasileño. Vamos a ver qué rival le ponen a Vinicius, que ha demostrado que en peleas que se alarguen un poco, donde no consiga noquear en los primeros minutos, lo pasa muy muy mal. Y por parte de Mario Bautista, pues sigue ahí colocado en el top del peso gallo, disponible para pelear contra cualquiera que esté en ese top 5 y yo creo que tiene nivel para plantar cara, a pesar de haber perdido contra Omar. Yo creo que tiene nivel para dar pelea al propio Peter Yan, a Merab si vuelve, al propio Umar si quiere hacer la UFC revancha, que no creo que sea el caso, pero un nivel increíble el que demostró ayer Mario Bautista, que como comentaba pues se llevó de forma muy merecida ese bono por actuación de la noche. Ahora pues la UFC tras este evento se va a tomar una semanita de descanso, el primer descanso que hace desde que volviera a finales de enero, y ahora pues el siguiente evento se va a demorar hasta el 21 de febrero, será otro Fight Night. En este caso se va a desplazar a Houston, a Texas, al Toyota Center, y nos traerá la pelea entre Sean Strickland y Anthony Fluffy Hernández, peleón absoluto del peso medio, un evento que analizaremos pelea por pelea la semana que viene, ya en el siguiente programa. Esta semana, si queréis ver algo de artes marciales mixtas, tendréis por ahí Cage Warriors con su evento número 200, evento que realizará en Dublín, en Irlanda. Nos va a traer dos peleas por el cinturón, la última de ellas por el cinturón del peso pluma entre Solomon Simon y Nick Bagley, y la pelea por el cinturón del peso medio, cuyo campeón actual es el italiano Dario Belandi, y se va a enfrentar a Paddy McCorry. Paddy McCorry tuvo su oportunidad en el Contender Series, estuvo muy cerca de dar el salto a la UFC, ganó en el Contender Series, pero no convenció, por lo tanto pues regresa a Cage Warriors. Vamos a ver si en un futuro el bueno de Paddy McCorry consigue llegar a la UFC o tener una oportunidad en el Contender Series de este año. Luego el resto de cartelera, pues tenemos por ahí a Giacomo Michelis, el italiano, tenemos a Leon Hill, tenemos a Gary Rooney, que sigue prometiendo muchísimo, el invicto Alexander O'Sullivan, también tenemos por ahí al también irlandés Kenny Mokonoana, una cartelera repleta, como no podría ser de otra forma, por irlandeses, y que en este caso pues será el gran evento, por así decirlo, europeo de artes marciales mixtas o internacional de artes marciales mixtas, teniendo en cuenta que no hay UFC, no hay PFL, no hay Rising, y un evento que, si lo queréis ver, pues se disputará en Dublín, Irlanda, el sábado 21 por la tarde. Pues podréis verlo en el Fight Pass, si no me equivoco. Creo que Cage Warriors se sigue emitiendo en la suscripción de UFC. Yo vuelvo ya la próxima semana con el episodio número 24, analizando lo que es ese UFC Fight Night entre Strickland y Fluffy Hernández. Se está demorando un poquito lo que es el salto al formato vídeo, porque están siendo unas semanas muy complicadas en cuanto a trabajo, de muchísimo trabajo, de mucha hora extra, de dedicar muchísimas horas, y en este caso pues tengo poco tiempo para prepararlo de la forma en la que quiero. No consigo sacar esos momentos para terminar de configurar algunas cosas que tengo pendientes, de ahí que todavía no haya podido dar el salto al vídeo, debutar en el formato vídeo, aunque van a seguir pues conviviendo el formato podcast y el formato vídeo, pero tengo que terminar de configurar alguna cosilla. Independientemente de eso, ya sabéis que hay 4 onzas todas las semanas, que todas las semanas os voy a agradecer por estar ahí, a todos los que escucháis este podcast. De verdad que agradezco muchísimo los minutos, las horas que dedicáis cada día, cada semana, cada mes, cada año a escuchar
este formato. Sois muchísimos los que lleváis aquí ya varios meses y yo os agradezco pues tanto a los más antiguos como a los nuevos que os estáis sumando en estos últimos programas, pues que dediquéis minutos de vuestro día a día a escuchar este podcast. Ya sabéis que un like, una suscripción, dejar un comentario ayuda muchísimo. Este es un podcast que se publica en YouTube, que se publica también en Spotify y en iVoox. Podéis escucharlo en cualquier plataforma y agradezco cualquier tipo de feedback que queráis dejarme. Me despido ya, no sin antes dejar nuestra famosa frase de cierre: vivan las artes marciales mixtas.